Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad conversaremos de uno de los diálogos más fascinantes de Platón, el banquete. Este texto no solo es una obra maestra literaria, sino que también nos brinda una profunda reflexión sobre temas como el amor, la verdad y la sabiduría. ¿Qué significa realmente amar? ¿Qué relación hay entre el amor y la belleza? Y sobre todo, ¿cómo conecta esto con la filosofía? Vamos a acercarnos a desentrañar las ideas más importantes de este diálogo y cómo Sócrates, a través de la enseñanza de Diotima, redefine lo que significa buscar la verdad. Primero, pongámonos en contexto. El banquete es un diálogo que principalmente gira en torno a una serie de discursos sobre Eros, el dios del amor. Los participantes incluyen figuras como Fedro, Erixímaco, Pausanias, Ágatón y, por supuesto, el único Sócrates. Cada uno de estos personajes ofrece una perspectiva sobre qué es el amor, y en cada discurso vemos algo fascinante. Estos no solo hablan de Eros, sino que se revelan a sí mismos. Por ejemplo, con Fedro observamos que éste busca destacar su autosuficiencia en el saber. Erixímaco, médico de profesión, presume su conocimiento universal que abarca desde los cuerpos hasta el cosmos. Pausanias, por su lado, intenta resolver tensiones morales sobre el amor, mostrándose como alguien que busca orden en medio de la complejidad. En cada caso, lo que está en juego no es solo lo que dicen sobre Eros, sino cómo ellos buscan validarse frente a los demás. El investigador Jeremías Camino, en su obra donde aborda este tema, nos dice que los discursos son intentos de proteger y mejorar la imagen que tienen de sí mismos, situación que igualmente ocurre muchas veces cuando las personas buscan validación y reforzamiento ante sus comportamientos en el día a día. Cuando llegamos al punto en el que Sócrates se expresa, todo cambia, porque este no busca en ningún momento impresionar. Al contrario, su discurso busca mostrar algo más profundo, la diferencia entre los discursos comunes y el discurso filosófico, o lo que él llama el logos aletheus, un discurso verdadero. ¿Cómo podemos definir esto? Sócrates señala que los discursos anteriores no han hablado de Eros tal como es, sino tal como parece. En otras palabras, sus palabras no han buscado la verdad, sino crear una imagen atractiva que beneficie al que habla. Frente a esto, Sócrates propone algo radical: usar el amor no como un objeto de adoración, sino como una fuerza que nos impulsa hacia la sabiduría. Para esto, Sócrates introduce el concepto de la Diotima, una sacerdotisa sabia que le enseñó que Eros no es un dios perfecto, sino un intermediario. Eros
no posee la belleza ni la bondad, pero las busca incansablemente. Es un daimon, una figura que conecta lo mortal con lo divino, lo limitado con lo infinito. Aquí Eros es como un filósofo, nunca está satisfecho, siempre está en búsqueda. Esto lo podríamos definir como que los humanos buscan trascender su mortalidad a través de dos tipos de engendramientos. Uno, el físico, como lo es la procreación, y dos, el intelectual, que se realiza en el alma mediante la creación de ideas y discursos. El nivel más elevado de este proceso ocurre en el camino filosófico. Según Diotima, el amor comienza con la atracción por un cuerpo bello, pero a través de la reflexión asciende hacia la contemplación de la belleza en sí misma. Es aquí donde la filosofía y el amor se encuentran, porque ambos buscan lo eterno, lo verdadero. Eros entonces no se constituye como el dios del amor, sino el impulso del filósofo hacia el conocimiento. Entre las palabras que se mencionan en el diálogo, comprendemos que Eros siempre está urdiendo tramas, deseando sabiduría y vive filosofando. Este camino del amor hacia el conocimiento es lo que Platón llama paideia filosófica. Es un proceso educativo que no solo se basa en transmitir la información, sino en transformar al aprendiz. Sócrates se convierte en un guía para aquellos que, como él, buscan la verdad. Diotima describe este proceso como una colaboración entre maestro y aprendiz. El joven filósofo ya tiene dentro de sí la semilla del conocimiento, pero necesita la guía de un maestro que lo ayude a nutrirla y cultivarla. Este vínculo refleja el amor filosófico. No se trata de posesión, sino de cooperación para alcanzar algo mayor. A lo largo de este diálogo, que recomiendo leerlo porque hay mucho más que podemos encontrar, hemos observado cómo pasamos de el deseo de la aceptación social hacia una crítica de parte de Sócrates, que nos invita a mirar más allá de las apariencias, a investigar qué es realmente el amor, la belleza y el saber. En los escritos de Platón notamos que este filósofo utiliza la ironía para desmontar los elogios de Agatón, como cuando Sócrates finge admiración solo para luego cuestionar todo lo dicho. Es una estrategia clásica que utilizó el autor para enseñar la filosofía a través del diálogo y que al día de hoy sigue siendo muy efectiva para todo el que se acerca al mundo filosófico. Entonces, ser filósofo no es poseer sabiduría, sino desearla profundamente. Este no busca halagos ni aprobación social, sino la verdad. ¿Cuántas veces confundimos tener información con ser sabios? Platón nos recuerda que el verdadero saber implica humildad y un reconocimiento de lo que no sabemos. La filosofía comienza con un reconocimiento de nuestra propia carencia. Podemos no saber qué es la belleza o el bien, pero debemos desear alcanzarlo. Este deseo nos lleva a buscar un guía, alguien que ya esté en el camino hacia ello, un maestro, un mentor o un filósofo más experimentado. El aprendiz
cuando nos acercamos al concepto de la mayéutica, nos encontramos de que está preñado de ideas, pero necesita la interacción con lo bello. En este caso, puede ser un maestro, una obra de arte, o pongámoslo como un pensamiento profundo que le permita darle forma. El maestro, como Sócrates, no transmite conocimiento, sino que ayuda al aprendiz a dar a luz lo que ya tiene dentro. Si algo nos queda claro en el día de hoy, es que Platón, con el banquete, no solo nos habla del amor, sino de la vida misma, de la belleza de buscar, de nunca darnos por satisfechos. Así que te invito a seguir filosofando, preguntando, buscando la verdad y el amor en tu vida. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para continuar adelante con este proyecto. Te espero la próxima.